a todos. Estamos aquí nuevamente en la segunda parte en la búsqueda de la enseñanza de Yeshua, en búsqueda de sus enseñanzas, de sus secretos, de su vida, de quién era él como persona, como Mesías, como maestro, en todo aspecto que podemos verlo y analizarlo y estudiarlo. Y tanto también de su misterio, y si realmente eran misterios, de su enseñanza secreta, si en realidad eran secretas, o a lo largo de la vida quizá escondieron su interpretación real o correcta. Y aquí estamos también nuevamente con el Rav Matano, que nos va a dar la charla y el estudio de qué vamos a estar hablando. Shalom, Carlitos, es un privilegio una vez más tener la oportunidad de juntarnos y de expandir un poco nuestras mentes y aprender sobre el personaje llamado Yeshua. 4 billones de habitantes en la tierra de alguna manera u otra creen que Él es el Mesías en diferentes formas, y los que no, por lo menos saben la mayoría quién es Yeshua como un personaje histórico. Una de las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿Será que todo lo que hemos escuchado de Yeshua ya se escuchó? ¿Habrá algo más que pudiéramos estudiar, que pudiéramos expander? Esa sería una de las preguntas que nos hacemos en este programa, es esa parte. Y segundo, esta idea de lo secreto. Cuando hablamos de secreto, a veces las personas perciben como un sectarismo, algo oculto de las tinieblas, quizás una forma de brujería, o hechicería, o alguna blasfemia de la oscuridad, ¿verdad? Y interesantemente, cuando hablamos de las enseñanzas de Yeshua como el personaje judío del primer siglo, tendríamos que también entender cómo su enseñanza es aplicada de otros rabinos como él, y del mismo texto torácico, cómo se estudia. Y uno de los niveles de la Torá se le conoce como el Sod, S-O-D, Sod, que significa lo secreto, ¿verdad? El secreto, lo que está oculto. Y el mismo Yeshua dijo, esto que les enseño ha estado oculto, no ha estado aquí, pero existe desde la fundación del mundo. Y es a vosotros dado este secreto. Y vuelvo a repetir, es el nivel de interpretación de la enseñanza. Esto es lo que estamos buscando tú y yo, hijo, y a los que nos escuchan, es ese secreto, no tanto como un secreto de oscuridad, de algo que trae alguna, diríamos, magia, sino el secreto de su interpretación práctica en las profundidades de la Torá, que podamos alcanzar y practicar y vivir como Él pidió que viviéramos, que se nos hace tan difíciles. Y creo yo que la razón principal es que no tenemos idea exactamente qué es lo que nos está pidiendo. O sea, a través de estas charlas, esa es por lo menos nuestra responsabilidad y nuestro deseo de alcanzar a las personas y que practiquemos juntos como Él vivió. Yo creo que la mejor forma de aprender y de entender las enseñanzas de Yeshua es entender la Torah misma, es ir al mismo texto y a la cultura y los modismos del lenguaje de ese primer siglo, donde él plasmó se le llaman en el hebreo halajot, la interpretación de la Torah. Una persona que no tiene un trasfondo torácico, le va a ser difícil entender a Yeshua, porque Yeshua está hablando de una interpretación más profunda de la Torah. Pero si no hay un fundamento torácico en la lógica, en el texto,
es muy difícil y por eso es que hoy en día está muy lleno y saturado el mercado de las enseñanzas secretas de la misma Biblia. Y al final seguimos inactivos, seguimos sin transformarnos, seguimos tristes, seguimos sin esperanza y claro, le echamos culpa a la religión, le echamos culpa al que está enseñando, le echamos culpa a todo, sin entender que es nosotros que no tenemos el trasfondo histórico, antropológico, arqueológico, lingüístico de el personaje llamado Yeshua. Y es bastante difícil de esa manera entender sus enseñanzas. A tu pregunta, no es tanto estudiar tanto sus teorías, sino tener en sí el trasfondo. Y por eso creo que las raíces hebreas, que no tienen nada que ver con religión, sino con un escudriñar más allá de lo que yo creo que sé, a través de la cultura hebrea, podríamos encontrar estas grandes perlas o estos grandes secretos, ¿verdad? Ujú. Diciendo eso, quisiéramos platicar un poco de una idea una enseñanza de Yeshua que a veces se nos hace difícil. Y es la idea de lo que llamamos ah, un alma binaria, un alma donde tiene dos funciones y que parecieran ser dos personajes que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eso le llamamos la enseñanza binaria. En el mundo psicológico tenemos la idea, la teoría, y creo yo que la verdad, de que la mente está dividida en dos. Está dividida en una conciencia y en una inconsciencia y que esas dos partes de nuestra mente nos forman una secreta y la otra pareciera ser mucho más clara y en el presente. Conciencia e inconsciencia, ¿verdad? Esta idea de este mundo binario es parte de la enseñanza de Yeshua y sus discípulos, ese secreto que hay algo que no estamos claros y que debemos retornarlo a su lugar de origen, de retornarlo a que se complete. La palabra retornar en el hebreo es la palabra teshuvah, que viene siendo la palabra arrepentimiento, que muchas de nuestras religiones nos piden que hagamos, que nos arrepintamos. Pero la pregunta es, bueno, ¿voy a arrepentir de mis pecados y qué sucede? ¿O debo retornar a un lugar donde estaba entero, donde estaba completo? Pero, ¿qué es lo que debo unir? Estas son las preguntas quizás que en esta noche, en esta enseñanza podemos aplicar, ¿no? Sí. Entonces, el alma binaria hace referencia a dos almas. Entonces, tenemos dos almas en vez de una. Bueno, eso pareciera ser, y creo que como la idea hebrea, cuando hablamos de una enseñanza mucho más profunda, hay una codificación, y todos los que estudiamos esto sabemos que hay 4 niveles de enseñanza. La enseñanza pues, lógica, conocida como Peshat, la enseñanza de una pista, de que algo está, hay una sombra, le llamamos remes, una enseñanza simbólica, le llamamos drash, y una enseñanza secreta o que ha estado en un misterio o que ha estado guardado antes de la fundación del mundo, como lo dijo Yeshua, le llamamos Sod. A esos 4 niveles de enseñanza, su acróstico de sus letras, viene la palabra pardes, que significa paraíso. Entonces, en lo más lógico, pareciera decirte que sí, tenemos 2 almas. Pero cuando vamos subiendo en el nivel, nos vamos a dar cuenta qué significa tener 2 almas. O quizás psicológicamente, si lo entendemos, qué significa tener conciencia e inconsciencia al final. Sabemos que existe. Y te voy a dar la historia y quiero que tú me digas qué percibes de esta historia. Es una historia verídica. Muchos años atrás en Alemania hubo un doctor que tenía una paciente que tenía problemas de
memoria corta. Y cada lunes ella miraba a la paciente Hannah para pues, tratar de ayudarla. Pero lógicamente cada vez que ella llegaba, ella no reconocía, no sabía quién era el doctor. Esto es lo que sucedía cada lunes. Entonces, dice que él se puso en la mano y cada vez que la saludaba, ella le daba la mano. Se puso en la mano una forma para darle como electricidad, un shock en la mano, ¿no? Y Ana llegó un lunes, como siempre, él le dijo, mi nombre es tal y tal, su nombre es, y ella dijo, Ana, le dio la mano y lógicamente al darle la mano le dio un shock por electricidad. La Ana se enojó, le quitó la mano y le dijo, pero ¿por qué me está haciendo? ¿Qué clase de doctor es usted? Y entonces trató de calmarla, pero él sabía muy bien que la siguiente semana ella no se iba a acordar de este evento y regresaría. Y así fue. El lunes entrante ella regresó y le dijo, mi nombre es tal y tal, el suyo es Ana, y le dio la mano. Cuando el doctor le dio la mano, ella no le dio la mano, para nada. Entonces él le preguntó, ¿por qué no me da la mano? Y ella respondió, porque en mi familia nosotros no damos la mano. Lógicamente esto era mentira, porque más de 6 meses seguidos ella le estaba dando la mano, pero esta vez no se la dio. Y es ahí donde comenzamos a entender que existe un inconsciente, alguien, algo, nosotros mismos, sin poder acordarnos, tener un instinto de que algo está mal, que algo me sucedió, pero no sé qué fue. Pero como no sé lo que es, entonces creo una historia para tener una razón por la cual no hacer o hacer algo. Esto es lo que estamos claros y hay mucho estudio sobre la conciencia e inconsciencia. Pero ¿qué significa para una persona tener los dos? ¿Por qué no podemos estar 100% conscientes? ¿Por qué estamos inconscientes en mucha forma? Tanto así que diríamos que estamos 95% de nosotros estamos como dormidos y que solo un 5% de nosotros está activo en esta conciencia. ¿Qué te parece esa historia? Interesante, Raúl. Entonces, de estas dos almas, tiene que ver con el cerebro, con nuestra mente, con nuestro, nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto racional. Fíjate que interesantemente podríamos ver algún símbolo. Vamos a subir la historia un poquito más, ¿verdad? Si subimos la historia al lado espiritual y elevar el texto que vamos a estar viendo, es el cerebro representa dentro de nosotros como lo que conocemos el cuerpo, guf, en el hebreo es cuerpo. Y es un cerebro, ¿verdad? Donde habita de alguna manera a través de los neurones y los sinapsis y las células y todo lo demás, neurotransmisores, produce lo que nosotros llamamos mente, esta mente de nosotros, que está dividida entre consciente e inconsciente. Entonces tenemos cuerpo, alma, y a la otra parte del alma le vamos a llamar espíritu. Y aunque eso en la mayoría de religiones, no la mayoría, pero en la idea de secular y cristiana es que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Y aunque lo son en el mundo hebreo, el alma y el espíritu constituye parte de un alma mucho más completa. Tanto que en el mundo hebreo podemos ver hasta 5 niveles de una sola alma. Parecieran diferentes una a la otra y lo son, pero no están separadas en sí, están como conectadas unas a otras. De igual manera, la conciencia y la inconsciencia mía, aunque se perciben separadas, hay una conexión y el mundo del inconsciente siempre está presente conmigo y me hace hacer cosas, me hace pensar cosas, me hace sentir cosas y yo no estoy consciente que las estoy pensando ni sintiendo. Esto es como la conexión, ¿sí? Podríamos decir que el cerebro, eh, a través de sus neurotransmisores, hormonas, a través de sus conexiones, me hace sentir el mundo emocional, pero viene de una excitación, ¿verdad? De una aplicación de lo que es la mente
consciente, inconsciente. Eso para nuestro estudio y entender, porque estamos hablando cosas de la Torá, le llamamos a una el alma, que le llamaríamos nefesh. Nefesh está en la sangre, es algo, es un instinto, es lo que da vida, porque un cerebro sin vida, pues es cerebro, pero no funciona como cerebro. Tiene que tener vida para que funcione el cuerpo como cerebro. Pues a esa parte llamada vida le llamamos nefesh. Pero hay otra parte, algo llamado el ruach, o el espíritu, o el aliento. Y este es uno que es como secreto. Por ejemplo, Carlitos, ¿de dónde agarraste tu personalidad? Del inconsciente. Del inconsciente. Raro, ¿no? Porque podemos decir, bueno, de nuestros padres. Yo no tuve el privilegio de conocer a mi padre realmente hasta los 18 años, pero mi madre me hablaba y me decía que tenía mucha personalidad de él. O sea, mi personalidad la traigo de otra parte. Él me la dio a mí. ¿Quién se la dio a él? Quizás la pregunta de Yeshua cuando preguntó, ¿de qué espíritu sois? Es una pregunta mucho más profunda, mucho más secreta, de simplemente una pregunta de ¿quiénes son ustedes? ¿No crees? Sí, sí. Sí, y también cuando él pregunta, ¿quién dicen ustedes que es? ¿Quién yo soy? Yo soy, exactamente, ¿verdad? Es como que hay algo escondido. Y quizás, Carlitos, es eso escondido que no hemos podido aclarar lo que nos trae el sufrimiento, lo que nos trae la incertidumbre, lo que nos trae esa ansiedad y miedo. Porque no estoy muy seguro exactamente quién soy. Lo que yo puedo decirte de mí son patrones y hábitos, pero la esencia de mí se debe encontrar en otro lugar. Y quizás en esta enseñanza del Mashiach, conocida como la enseñanza binaria, donde parece ser dos en nosotros, donde pudiéramos aplicar y aprender y ser libres, porque más podamos saber quiénes somos, más tendremos el reino de los cielos en nosotros. Porque Y, al final el reino de los cielos se puede aplicar saber quiénes somos. y Raf, me lleva esto también a las dos casas de Israel. Exacto, exacto. Entonces, cuando pensamos de esta manera, podemos ver códigos, otra vez, sombras, pistas en el texto que es Peshat, en lo lógico. Hubo un Israel de 12 tribus, 10 y 12 se separaron, eso es Peshat, pero una pista que son dos, pero son uno, pero son dos, ¿verdad? Y elevarlo más y ponerle símbolo. ¿Será que Judá es en sí el inconsciente de todo esto y Israel el consciente porque se puede ver más, ¿verdad? Esta idea del judaísmo, aunque lógicamente el judaísmo ha dado un regalo gigantesco al mundo, siempre ha sido una religión un poquito, diríamos, escondida. Eh, Cambia el cristianismo en muchas formas, más se habla, más se pide, más queremos que alcance la persona, parece ser más consciente. ¿Será un símbolo eso de esas dos casas? Y que de alguna manera hoy están divorciadas, que están separadas. ¿Será eso lo que estos símbolos representan? ¿Qué Adán y Eva? Adán y Eva eran uno, vinieron a ser dos, pero cuando se unieron en sus actos conyugales, vinieron a ser uno otra vez. ¿Será que eso es el símbolo de Adán y Eva? Quizás sea el mundo cabalístico donde está el poder del deseo de dar y el otro poder, el deseo de recibir, y que de alguna manera no pueden estar juntos porque en el mundo de la similitud, cabalísticamente hablando, todo lo que no es similar no se puede unir. Es un gran problema con la deidad porque Él es un dador, nosotros somos receptores y tenemos mucho problema de unirnos a Él. Son estos símbolos que tú estás diciendo, lógicamente tiene como sentido y puedes verlos en todas partes. Esaú y Jacob, ¿verdad? La guerra de los gemelos, Caín y Abel,
Y así podemos irnos en una idea binaria, ¿no crees? Sí, sí. Ya. Ujú. Interesante, Carlitos, que, que, que tu mente produjo ese símbolo. Y yo creo que eso es la enseñanza orgánica de la Torá. Cuando hemos leído el texto, y yo le insto a las personas que nos escuchan, es necesario leer, es necesario tener el estudio básico de la Torá para poder hablar de los misterios. Porque si no, estamos escuchando y vamos a tomarlo de otra manera, porque no sabemos el texto ni entendemos los sentidos de la lengua, del hebreo, del arameo, y quizás hasta el mismo griego que a veces aparece ahí, ¿verdad? Interesante, interesante, hijo. Solo tengo una idea sobre esto que quisiera que habláramos. Primera mi pregunta es, Carlitos, y a los que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Dónde se separó la mente de esta manera? ¿O cómo se separó esta alma que era una en nosotros y se volvió dos? ¿Y cómo volvemos y regresamos a ser uno? Esa sería mi pregunta individual, ¿verdad? Todos tenemos un consciente e inconsciente. Como psicólogo, yo te digo, hijo, mucho de mi trabajo es en el inconsciente de la persona. Y es difícil porque ellos no ven dónde está su sufrimiento, ¿no? Perciben algo, sienten algo, pero no están muy seguros. Por ejemplo, cuando te dije, cuando Yeshua preguntó de qué espíritu sois, es porque los discípulos querían que se orara al cielo y que cayera fuego sobre los samaritanos. Lógicamente, los samaritanos eran como los enemigos en mucha forma, teológicamente y hasta en cultura, en el primer siglo. ¿Por qué los discípulos los querían quemar? Yeshua les pregunta, ¿de dónde sacaron esa idea ustedes? ¿Por qué se sienten así, tan drástico de querer matar a alguien porque no aceptaron algo? ¿Verdad? Que sucede en nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo nos enojamos por nada y nos decimos, "Yo estoy tan enojado, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy tan triste?" Tenemos el cerebro inflamado. Ya. So, hay una parte fisiológica y una parte mental que no está bien. So, ¿dónde podemos comenzar esta idea? Y yo le llamo al principio de las cosas un divorcio cósmico, un divorcio de algo en nosotros para estar tan alejados. Somos tan inteligentes como humanidad. Es increíble lo que el humano tiene la habilidad de hacer, pero nadie nos puede decir qué hacemos acá. Nadie nos puede decir de dónde venimos y mucho menos a dónde vamos. Lo mejor que tenemos es que somos un organismo por suerte estamos aquí y por suerte pues viviremos y por la misma suerte moriremos. Como el viento. Sí, como bastante triste, ¿no? Pensarlo así, pero como no hay respuesta, porque no estamos buscando en el lugar correcto. ¿Qué si las enseñanzas de el sabio, el rabino del primer siglo, Yeshua, en él estaban esas respuestas? Y por eso es que el mundo vio una luz y esa luz que no la fue tan clara, cambió mucho. ¿Cuánto más será cuando veamos claramente esa enseñanza? So, hablemos un poquito sobre ese divorcio primero y la parábola, quizás una de las palabras más, diría, hermosas para la cristiandad, de mucha forma, la parábola del hijo pródigo. No le llamamos, en el mundo hebreo no le llamamos el hijo pródigo porque el hijo pródigo o en sí la parábola es sobre el padre bueno y sus dos hijos malos. Pero otra vez, están estos dos hijos, ¿verdad? Están ese mundo binario, el hijo mayor, el hijo menor, y parece que hay como que están enojados. Si usted lee la parábola, no, el hijo menor le pide al padre la herencia
Y en vez que el hijo mayor venga y alinee las cosas, componga las cosas, porque es la responsabilidad en el primer siglo que el hijo primogénito que está como teniendo autoridad como el padre, de decirle al hijo menor o al hermano menor, tranquilo, no hagamos eso, esperemos, hagamos las cosas bien. Pero vemos que ya había un divorcio, ¿no? Había un divorcio entre el mayor y el menor, tanto cuando el menor regresa a casa después de su desgracia. El mayor jamás lo fue a visitar, no estaba contento que había llegado a casa, sino que había un resentimiento. Y quizás, Carlitos, es ese resentimiento espiritual lo que no nos permite tener todas las promesas que se nos han prometido en la religión que hemos estado. Quizás no es mentira lo que nos han prometido, pero lo que no nos han podido decir, porque tampoco nadie lo puede ver, es el resentimiento que tenemos a sí mismos, como que hay un divorcio en nosotros. ¿Qué piensas de eso, Carlitos? Quizá como no he enseñado que a veces que lo más triste que usted puede ver en una persona es cuando están felices y no lo saben. Entonces, Así quizá es. en este caso de esta parábola de hijo pródigo o del padre bueno y los dos malos, Sí. eh, estaban, o sea, en un lugar, o sea, en el lugar correcto, tenían todo, pero no pudieron, este, analizar, estar consciente de su situación. Ajá. Ya. So, viendo qué es ese divorcio, Yeshua es el que da la parábola. ¿Será que nos estaba dando un secreto más allá simplemente de que alguien se arrepienta y regrese a casa? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Quién es el padre en la historia? ¿Verdad? Porque culturalmente el padre no hizo exactamente lo que la cultura pide, que es decirle no a su hijo, sacarlo y apedrearlo. No hizo eso. Al contrario, le dio lo que quería, le dio al otro lo que quería y siguió tratando de buscar una comunión entre ellos. Porque cuando el hijo menor regresa, le dice, ponme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dice, pero hijo, ese es mi hijo. Y al grande le dijo, pero si todo es tuyo, ¿por qué me ves como banco? Si yo todo lo que te estoy pidiendo es que me veas como padre. ¿Qué es esa enseñanza de él más profunda? Saqué unos versos acá que quisiera que los miráramos de esta forma, ¿no? El libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, nos da otra vez unas pistas sobre qué fue lo que nos sucedió. Ah, no sé si lo podemos ver ahí y lo podemos ver, así que para que todos los que nos escuchan y una vez más tomamos este tiempecito para agradecer a todos los que nos escuchan, que nos mandan sus mensajes sobre esto. Podemos usar esta versión, ah, Hebreos 4:12. Escuche lo que dice. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, escuche, aquí está la parte que quiero que vea, penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Cómo así? Dice que el alma y el espíritu estaban más juntos y hubo una división entre el alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que la Torá aplica, ¿no? Pero habla de una división. Divide el alma del espíritu, dice otra versión, la divide. Quiere decir que su estado original, el alma y el espíritu, deberían estar juntas. Entonces, ¿es la Torah que divide el alma y el espíritu? Sí, parece haber habido una ley. Y aquí es donde los misterios comienzan, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién la dividió? ¿Por qué la dividieron?
¿Sería un acto que yo hice, que no me acuerdo? ¿O es un acto cósmico del ser? Como te dije al principio, en el mundo profundo de los secretos de la luz, las cosas similares se pueden unir, Carlitos. Por ejemplo, tú y yo somos bastante similares. Somos humanos, ¿verdad? Eh, en este caso tenemos casi la misma cultura, el mismo idioma, por decir así, ¿verdad? Y quiere decir que puede haber una unión entre los dos. Tanto de que si yo fuera mujer, tú fueras hombre, pudiéramos tener un hijo, podríamos producir algo, porque somos compatibles humanamente hablando. Pero cuando viene al ser, el ser es un dador. El ser está claro, es proactivo. Y lo que sabemos del ser es que totalmente está dándonos lo bueno. Que en nuestro caso, nosotros somos lo opuesto. Estamos hechos para recibir. Estamos hechos para siempre ser reactivos, no estar en control. Entonces tú dime, en esos dos mundos, ¿cómo nos podemos unir a él si el mundo de la espiritualidad no nos lo permite? Como que hubo un divorcio cósmico, algo hubo que Yeshua nos quiere hablar, porque él dice, esto ha estado escondido antes de la fundación del mundo. Los secretos están en la Torá, pero la Torá, la entidad de la Torá, las leyes que se pusieron en el universo, también hicieron esta rotura. Y quizás eso sea como una herejía o blasfemia para muchos, pero al final pues, tenemos que ver las cosas un poquito más claros. Quizás todo esto tiene un diseño, todo esto tiene un propósito, y todo lo que tengo que hacer yo es alcanzar, romper el velo y poder ver la verdadera realidad que no estoy viendo. Pero tienes razón, suena como que es la Torá, la espada. Sí, porque también hay un midrash donde dice que el ángel de la muerte viene y si el alma no se quiere despegar del cuerpo, con la espada, y con la espada comienza a dividir el cuerpo y el alma. Wow, wow. Bueno, tú sabes, diciendo eso, en la religión antigua de los persas, ¿verdad? El profeta Zoroastro, habla que cuando el alma se muere, está completa y tiene que pasar por un puente para llegar al jardín del Edén otra vez. Pero cuando camina en ese puente, al final el puente es una espada. ¿Qué? Y entonces la persona, si no está balanceada en su alma, comienza a hacerse peso para un lado o el otro, y entonces la espada comienza a darse vuelta y quedar el filo, y entonces el alma se parte en dos. Y eso se le llama en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, se le conoce como la segunda muerte. Hay un gran secreto en todo esto. Pero antes de poder llegar, wow, ¿será que cómo que hay otra muerte? Bueno, en el Brit Hadasha, en el libro de Revelaciones, habla de una segunda muerte. Pero antes de llegar a eso, tendríamos que seguir platicando un poquito estas bases primero. Pues te digo, creo que esto nos puede llevar a mucho en nuestra plática y al final están platicando dos almas hoy que tienen las mismas dudas, los mismos deseos de ser felices y que sabemos que es en las palabras de vida eterna que Yeshua dio, donde se encuentra esa vida eterna, en sus palabras. Porque el mismo Kefa dijo, ¿dónde encontraremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Carlitos y tú y yo, pues dijimos, nos quedamos como Kefas, no entendíamos mucho, Kefas tampoco, pero eventualmente entendió, lo aplicó y él, Kefas, fue uno de los ingredientes de la transformación de los tiempos de la tierra.
pero que a la misma vez su palabra es una espada. Ya, una espada que divide, Que ¿verdad? divide. Entonces, cuando Divide. Yeshua dice, vendan su talit y compren espada. Oh, quizás está hablando, ¿verdad? De dejar quizás de una forma simplemente la protección de un talit, las normas de los mandamientos que son tan importantes y nos cubren, y entender que la Torá también divide nuestra alma. Nos tiene que venir el producto de la verdad es división al principio para poder unirlo. Como todo, si hay una infección hay que quitar, hay que raspar, hay que limpiar para poder poner la gasa o poner lo que hay que poner otra vez, la piel o lo que haya para que se una de nuevo. Quizás es la espada que nadie quiere pasar, ¿verdad? Esa es la espada que nadie quiere. Entonces, queremos mentirnos a nosotros mismos, queremos estar inconscientes de estos secretos y le llamamos brujería, le llamamos herejías, le llamamos locuras. Ya. Yo también, si lo mirara de esta manera, quisiera no saber de la espada de esta manera. Leamos otros versos. ¿Qué te parece antes de irnos, Claro. Carlitos? Vayamos a Oseas 6:5. Tomo el tiempo aquí una vez más para invitarlos a los que nos escuchan que primero que nos pongan likes si es que les gusta. Segundo es que nos comente. ¿Qué piensa usted de todo esto, estas ideas, estos secretos que pueden transformar totalmente su vida y los que usted ama? Así que aquí al final del programa, ahí tenemos información, tiene un teléfono que nos puede textear, tenemos un email y nos encantaría escuchar de usted. Oseas 6:5 dice, por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. ¿Escuchó eso? Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Una vez más habla de despedazar, de separar. Los profetas, una vez más, como tú estás hablando, Carlitos, es un símbolo de las halajot, de la interpretación de la Torá. Una Torá mucho más secreta que los profetas tenían. Veamos otro. Vamos a ver Salmo 50:22. Salmo 50:22. Y Raf, antes de seguir, aquí Ajá. en la última oración dice, los juicios sobre ti son como la luz que sale. O sea, como la luz, me viene a la mente como los rayos láser, lasers. O como cuando partes algo poderoso y la luz sale. Sale cuando lo partes. Como que el cable de electricidad, la partes en dos y las chispas salen de Sí. electricidad, de energía, ¿no? Tienes toda la razón. Salmo 50:22. Y dice, entended ahora esto, los que olvidáis a Elohim, no sea que os despedacen y no haya quien os libre. Otra vez el término despedazar. Quizás por eso estamos binarios, porque estamos divididos, Carlitos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Y espero que esto lo haga ir a estudiar y que nos mande algunas preguntas para que lo pongamos en el siguiente episodio del alma binaria y el secreto de los dos hijos y el buen padre y los hijos malvados. ¿Qué te ¿Será, parece, hijo? sí, sí, Raf, será la otra parte de mi alma gemela? ¿Será esa la que andamos buscando? ¿Y qué otra de estas? Y podemos decir también, ¿será que eso es lo que se llama el pecado original? Si es que hay uno. Esas son las preguntas que vamos a ir haciéndonos en nuestra siguiente programa. Carlitos, quiero agradecerte por tu esfuerzo, por el amor a la Torá, el amor a mi persona, a los hijos de la luz, y espero verte pronto y que podamos continuar platicando de esta manera las cosas del Eterno. Gracias a ti, Raf. Gracias por tu Muy tiempo. bien. Shalom a todos. Shalom.